El director, fíjate que me comentó Alberto, Alberto es el secretario general, sí. Les llamó el rector a los directores, no sé, de último minuto. Sí. Entonces él se incorporaría, entonces su lugar es hasta allá. Él iba a moderar, pero salió esta cosa. ¿Quién va a moderar? Alberto. Yo. Está bien, perfecto. ¿Pero te quieres pasar para acá por la presentación? ¿O? No, estoy bien. ¿O bueno, para poderla ver, ¿no? Sí. Vamos a ver si la podemos mover, ¿no? Más fácil, ¿no? Oye, Mario, ¿sí se puede, se alcanza el cable? ¿No sabes? ¿Alcanza el cable? Sí, sí. Mira, si quieres. ¿Hasta ahí llega? Pues ahí Tendremos está que perfecto. moverlo, ¿no? Lo que sea más eficiente. Yo creo que así está bien. Bueno, lo que sea eficiente. Aquí están cargadas, ¿verdad? Ahí está, esa es la mía. Esta es, ok. Bueno, pues Sí. aquí si quieres lo vas manipulando, ya te digo. Con este, ¿verdad? Como tú me digas. No, yo le hago. Ok, es con Yo este le nada hago, más. sí. Para avanzar Está y para, perfecto. para regresar. ¿Va? Está bien, perfecto. ¿Conviene aquí o conviene allá? Lo que sea eficiente. Ya no puede moverse más. Se puede mover todo. O sea, sí puede llegar acá y allá. ¿Dónde va Eduardo? A este lado, ¿verdad? Pues ahí lo puso Delfín, no sé. Yo mi idea era que yo me bajaba y él se subiera, pero No sé. está bien. Yo no. ¿Comenzamos? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy estamos aquí reunidos para participar en esta importante conferencia, en esta importante reunión, que es la 43ª reunión trimestral del CEMPE, el Centro de Modelística y Pronósticos Económicos. Es la primera del año, pero bueno, es la 43 reunión ininterrumpida trimestral que tenemos de este Centro de Estudios de la Facultad de Economía. A nombre del maestro Eduardo Vega, director de la Facultad de Economía, quien por un evento, digamos, de tipo académico se incorporará más tarde a esta reunión, les doy la más cordial bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy. Les quiero leer unas breves reseñas de quienes nos estarán acompañando el día de hoy en esta reunión. En primer lugar,
tenemos la participación de Daniel Chiquiar, quien tengo aquí a mi derecha. Muchas gracias por participar el día de hoy con nosotros. Él es director general de Investigación Económica del Banco de México, funge como principal asesor económico de la Junta de Gobierno, es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, de donde se graduó con honores en 1990, obtuvo su doctorado en Economía por la Universidad de California en San Diego en 2003 y se especializó en Comercio Internacional y Macroeconomía. En el grupo BIMSA fue nombrado vicepresidente de investigación y más tarde director de Política Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde 2003 se integró al Banco de México como investigador económico, donde ha tenido una creciente carrera profesional que lo condujo a su cargo actual como economista en jefe del Banco Central y director general de Investigación Económica. Muy bienvenido a esta Facultad de Economía. Gracias. También, bueno, él aún no llega, pero bueno, está confirmadísimo. Esperemos que se incorpore ahorita más adelante. Nos acompañará Ernesto O'Farrill. Él es presidente del grupo Bursamérica. Él es analista económico financiero desde 1977. Es licenciado en Administración de Empresas con estudios de maestría en Ingeniería Económica de la Universidad La Salle. Tiene un posgrado en Economía de la Universidad de Barcelona y diplomado en Tecnología por la Universidad Salesiana. Es presidente fundador del Grupo Bursamérica y Bursamérica Casa de Bolsa. Es miembro del Comité de Investigación de diversas instituciones. Ha sido director de análisis y estrategia de varias instituciones financieras. Ha sido miembro del Consejo del MEXDER, presidente y fundador de la Sociedad Mexicana de Análisis Financiero, miembro del Board de la International Society of Financial Analysis, consultor del Banco Mundial y de algunos bancos centrales de Latinoamérica. Es miembro del Consejo Consultivo y catedrático de la Universidad de La Salle. Además, es presidente del Comité Técnico Nacional de Intermediación Financiera y Bursátil del IMEF. Él se incorporará en unos momentos a esta reunión. Y también damos la bienvenida a nuestro ponente de casa y a quien le agradecemos también la organización trimestral de este importante evento aquí en la facultad. Ustedes lo conocen, el profesor Eduardo Loría Díaz de Guzmán. Él es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1987, actualmente tiene nivel 3, y es fundador y coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, CEMPE, de esta Facultad de Economía de la UNAM, desde 2001. Sus investigaciones giran en torno a modelación macroeconométrica, crecimiento económico, mercados laborales, economía financiera y monetaria. Ha publicado más de 80 artículos en revistas nacionales e internacionales y ha participado en más de 30 congresos en el extranjero. Les damos la bienvenida y un fuerte aplauso, por favor. También quiero agradecerles a ustedes por su participación aquí el día de hoy, por su presencia, y recordarles que también esta sesión está siendo transmitida vía streaming por Facebook Live, nada más me parece, ¿verdad? Sí. Facebook Live y alguna otra. Ok, les damos también la bienvenida a quienes nos están viendo vía streaming a esta sesión. Les recordamos que también si tienen preguntas al final de estas intervenciones, también se pueden hacer vía streaming. La idea es darle la palabra a nuestros tres ponentes, que cada uno de ellos exponga alrededor de 20 minutos y posteriormente abrir una primera ronda de intervenciones, que como les decía, pueden hacerlas desde aquí o pueden hacerlas también vía remota y posteriormente, bueno, ver si se puede o no abrir una segunda ronda de intervenciones. Entonces, esa sería la dinámica de participación en este evento y sin más, le damos la palabra a Daniel Chiquiar, que trae una ponencia llamada Evolución y Perspectivas de la Economía Mexicana. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer mucho al CEMPE por la amable invitación a venir a platicar con ustedes. Estábamos Eduardo y yo recordando que no soy nuevo aquí. Hace más de 25 años ya había yo venido a alguno de los eventos organizados por este grupo para hablar de modelos macroeconómicos. También ya había venido anteriormente a platicar un poco de la economía. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes y pues espero que esta presentación les pueda dar una perspectiva tal como en el Banco de México la hemos tenido. Básicamente lo que quiero hacer con esta presentación es tratar de
ilustrar un poco el tipo de consideraciones y el tipo de perspectiva acerca de la economía mexicana que en el Banco de México hemos tenido y que ha influido de una manera fundamental en las decisiones de política monetaria que se han venido tomando pues ya desde 2015 para acá. En particular, lo que voy a hacer es primero, como para dar precisamente esta perspectiva macroeconómica del país y la manera en que la economía se ha tenido que ajustar ante dicho entorno, voy a hablar un poco acerca del entorno macroeconómico general del país, en particular para tratar de dar precisamente en esta primera sección el mensaje del por qué la respuesta política macroeconómica en nuestro país, incluyendo tanto la monetaria como la fiscal, se han llevado a cabo como hasta ahora. Después ya iré un poco más a ver la coyuntura, en particular vamos a discutir un poco las condiciones externas que actualmente se enfrentan en la economía global, en la economía de Estados Unidos en particular por su importancia que tiene para la economía mexicana. Luego hablaré un poco de la evolución más reciente de la actividad económica en México, de la inflación y de las acciones de política monetaria que hemos implementado para finalmente, de una manera resumida, ilustrar las previsiones que tiene el Banco de México respecto al comportamiento de la economía mexicana en este y el próximo año y unas consideraciones finales acerca del potencial de crecimiento de nuestro país. Entonces, pasando a una visión global macroeconómica de la situación que hemos estado viviendo, yo creo que es importante remontarnos a mediados de 2014, porque realmente la situación que actualmente estamos viviendo en la economía mexicana y la política económica que se ha puesto en marcha desde ese entonces responde a eventos que empezaron a observarse a mediados de 2014. En particular, como pueden ver en esa lámina, México ha sufrido secuencialmente un grupo de choques muy importantes que condujeron a una restricción de financiamiento externo mucho más severa de la que teníamos anteriormente. Entre los choques que vinieron afectando la capacidad de obtener recursos del exterior por parte de la economía mexicana, en primer lugar se dio la caída en los precios del petróleo a nivel internacional a mediados de 2014. Esta caída en los precios del petróleo tuvo dos consecuencias inmediatas. La primera es que condujo a una reversión en la balanza petrolera. De tener un superávit, a partir de ese momento y hasta acá, tenemos un déficit petrolero. Por otro lado, este déficit respondió tanto a la reducción en la capacidad de exportación de crudo como al aumento en las importaciones de gasolinas, que también responde a la menor capacidad de producción, y finalmente a la caída en los precios de exportación. Entonces, este primer choque tuvo un impacto directo y significativo sobre la cuenta corriente que tenía que ajustarse a través de un cambio de signo en la balanza comercial no petrolera. Como vamos a ver a continuación, esto implicaría la necesidad de que se deprecie el tipo de cambio real de la economía. Ahora, eso por sí solo ya era un choque importante, pero hay que añadir toda una secuencia posterior de choques que se fueron dando a lo largo del tiempo. En segundo lugar, estuvo pues precisamente la incertidumbre respecto al futuro del Tratado de Libre Comercio, empezando con la campaña electoral en Estados Unidos del presidente ahora republicano de ese país, pues hubo mucha retórica que atacaba directamente la relación comercial de Estados Unidos con México y por lo tanto que puso en duda que se mantuvieran las reglas del juego comercial entre México y Estados Unidos a futuro. Esto tuvo consecuencias adicionales sobre la disponibilidad de fuentes de financiamiento externo de la economía. También durante todo este periodo siempre estuvo latente primero y luego efectivamente el fantasma del proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Recuerden que la primera acción de política monetaria de normalización en Estados Unidos fue en diciembre de 2015, pero desde antes ya había discusión acerca de cuándo iniciaría ese proceso y luego hubo mucha discusión e incertidumbre acerca de qué tan rápido y qué tan profundo iba a ser ese proceso, y eso obviamente también afectó los mercados financieros
financieros en general y la disponibilidad de recursos externos en lo particular. Y entonces finalmente también, de manera más reciente, han habido algunos elementos de incertidumbre doméstica que también han influido en esto. Entonces finalmente, pues todos lo habrán visto en sus clases de macroeconomía, cuando hay una restricción mayor de fuentes de financiamiento externo, la economía tiene que ajustarse con una reducción en el déficit de la cuenta corriente para que éste siga siendo congruente con las menores fuentes de financiamiento con las que cuenta la economía. Para lograr esto de una manera ordenada, se da la depreciación del tipo de cambio real necesaria, pero para que esto sea ordenado y con los menores costos posibles para la economía y en particular para el sector privado, lo que se requiere es de una manera coordinada una mayor restricción de la postura monetaria y un ajuste fiscal. El llevar a cabo la política macroeconómica de esa manera permite que se dé de una manera más ordenada el ajuste de la economía. ¿Por qué? Por un lado, al apretar la política monetaria, lo que se hace es, en primer lugar, conducir a que parte de la caída en las fuentes de financiamiento externo se vea contrarrestada por un aumento en las fuentes internas de financiamiento. Es decir, se induce un mayor ahorro financiero que puede mitigar el choque inicial. Y en segundo lugar, también la postura monetaria ayuda a que la depreciación del tipo de cambio real se dé sin afectaciones sobre las expectativas de inflación de mediano y largo plazo. Obviamente en el corto plazo hay un costo inflacionario de todos estos choques, pero se evita que haya una contaminación sobre el proceso general de formación de precios en la economía. Entonces eso es lo que hizo la política monetaria. Y esto se complementa por una política fiscal también en la cual se reduce la demanda de recursos financieros por parte del sector público a través de una reducción en los requerimientos financieros de dicho sector. Al hacer eso, se mitigan las consecuencias de esta mayor restricción financiera sobre el sector privado y por lo tanto se mitiga el efecto que este tipo de choques puede tener sobre la economía real. Entonces eso es precisamente lo que se hizo. Para ilustrar nada más de una manera breve la magnitud del ajuste que se tuvo que observar, pues vean en la gráfica superior izquierda las fuentes de recursos financieros de la economía. El área anaranjada corresponde a las fuentes externas de recursos. Las fuentes externas de recursos disminuyeron de poco más de 4% del PIB entre 2013 y 2014 a menos de 2% del PIB de 2015 para acá. De hecho, esta restricción se ha vuelto tan severa que en particular en 2018 fue menos de 1% del PIB. Entonces este ajuste, si no se hubiera dado de manera ordenada, si no hubiéramos reaccionado con la política monetaria y fiscal como lo hicimos, pues obviamente hubiera tenido consecuencias más graves sobre la capacidad de financiar la inversión productiva y al sector privado. Precisamente la política monetaria permitió contrarrestar esta caída en el área anaranjada con cierto aumento del área morada, es decir, con ahorro doméstico. Y por otro lado, como pueden ver en la gráfica del lado izquierdo abajo, el financiamiento al sector público, que entre 2013 y 2014 era de más de 4 puntos del PIB, se fue reduciendo gradualmente con el esfuerzo de consolidación fiscal y eso liberó recursos para el sector privado y por lo tanto las consecuencias de esta restricción sobre el financiamiento al sector privado fueron mitigadas por la política macroeconómica. Esto es importante notarlo porque muchas veces se cuestiona por qué se llevó a cabo esta política macroeconómica, pero hay que entender que el choque que sufrió la economía fue de una magnitud muy importante. Tan solo vean en la gráfica del lado izquierdo la depreciación del tipo de cambio real que se dio para ajustar la economía durante este episodio y cómo se compara con depreciaciones del pasado que fueron mucho más tuvieron consecuencias mucho más severas sobre la economía, como a principios de los 80s, mediados de los 80s, incluso en 1994, una depreciación de un orden de magnitud similar tuvo en esta ocasión consecuencias mucho más moderadas sobre el sistema nominal de la economía, como lo pueden ver del lado derecho, en que no hubo un rebote inflacionario en la misma magnitud que en otras ocasiones. En ese sentido, yo creo
que la postura macroeconómica que acabo de describir fue un elemento fundamental para lograr esto, para evitar de que hubiera un brote inflacionario mayor ante estas consecuencias y para que se diera de manera ordenada el ajuste en las cuentas externas del país. Como ya dije, el déficit petrolero derivado de lo anterior se contrarrestó a través de esa depreciación del tipo de cambio real con un aumento en el balance del sector no petrolero, de tal manera que ahora tenemos un superávit, y eso contribuyó a que la cuenta corriente se ajustara a niveles financiables, dado el entorno externo que mencioné. Entonces ahora creo que me alargué un poco con esta visión macro, pero creo que era importante verla. Veamos ya un poco más la coyuntura. En la coyuntura, pues realmente, ¿qué estamos viendo a nivel global? En la información más reciente, cada vez se hace más notorio que la economía mundial se está desacelerando y posiblemente a un ritmo más rápido de lo que se anticipaba. De hecho, pues como podemos ver, ha habido una desaceleración muy importante en indicadores de inversión global, de comercio global, de producción industrial a nivel global, y esta reducción pues ha apuntado a que hacia adelante se espera un crecimiento más moderado de la economía de lo que anteriormente se esperaba. No obstante, lo anterior es un hecho de que los mercados laborales de las principales economías avanzadas se han apretado y en consecuencia los salarios han venido aumentando a un ritmo más acelerado. A pesar de ello, lo que ha caracterizado esta fase del ciclo es la ausencia de mayores presiones inflacionarias a nivel global. De hecho, con excepción de Estados Unidos, donde la inflación llegó a estar muy cerca de la meta de la Reserva Federal, si bien recientemente también ha bajado, en otras economías avanzadas la inflación permanece por debajo de las metas de los bancos centrales respectivos. Entonces, este entorno de una mayor desaceleración con una ausencia de presiones inflacionarias ha conducido a un cambio en la expectativa acerca del ritmo y profundidad del proceso de normalización de la postura monetaria de diferentes países. En particular, como pueden ver aquí, la gráfica del lado izquierdo muestra las expectativas de mercado acerca de la tasa de referencia de la Reserva Federal, así como de otros bancos. Y en todos los casos vemos que más recientemente ha habido un ajuste importante a la baja, es decir, ahora se espera un ritmo más lento y más moderado en la normalización de la postura monetaria. Esto de cierta manera da un respiro a los mercados financieros, si bien en estos sigue existiendo cierto tono de aversión al riesgo, tasas de interés elevadas y una apreciación del dólar importante. Entonces, el entorno mundial ha mejorado en términos de las expectativas de postura monetaria, es un elemento que puede dar cierto respiro a los mercados, pero siguen habiendo elementos de riesgo muy importantes. El bajo crecimiento, la mayor postura proteccionista de algunos países, así como diversos aspectos geopolíticos que se están dando a lo largo del mundo. En este entorno, ¿cuál ha sido la evolución reciente de nuestra economía? Con base en los datos más recientes, lo que hemos visto es que la economía se viene desacelerando de una manera importante desde finales del año pasado. De hecho, en comparación con el tercer trimestre de 2018, cuando el PIB creció 0.6%, en el cuarto trimestre creció 0.2%. Esta desaceleración refleja, y lo vamos a ver brevemente a continuación, el hecho de que a la debilidad que ya se venía observando en la inversión en la economía, que era el único componente de la demanda agregada que de cierta manera estaba mostrando debilidad, a finales del año pasado se le añadió un menor crecimiento del consumo privado. De hecho, el consumo privado prácticamente se estancó. También hubo un menor dinamismo en las exportaciones, lo cual parece ser resultado precisamente de este menor dinamismo en la economía global, y se exacerbó la tendencia negativa de la inversión, lo cual refleja posiblemente la mayor incertidumbre asociada a algunas políticas de la nueva administración. En particular, pues sí hubo un efecto de la cancelación
del proyecto del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México sobre los indicadores de construcción a finales del año pasado. A esto hay que añadirle algunos elementos adicionales que han venido dándose a principios de este año. En particular, hubo un periodo de desabasto de gasolina, hubo algunos problemas en vías férreas en Michoacán, ha habido algunas huelgas en la zona norte del país, en particular en Matamoros. Todo esto podría añadirse como elementos temporales que podrían afectar el crecimiento de la economía en el primer trimestre del año y por lo tanto seguimos esperando que a principios de este año la economía seguirá mostrando cierta lentitud derivada de los elementos que ya mencioné, si bien hacia adelante pues podríamos esperar cierta aceleración. Ahorita voy a dar algunos pronósticos. Me quedan 5 minutos, entonces voy a ir rápido, pero pues básicamente en estas gráficas estamos viendo precisamente lo que ya dije, cierta desaceleración en el consumo privado hacia finales del año, una mayor intensidad en la tendencia negativa de la inversión, sobre todo en la construcción. Esto en un contexto en el que incluso la brecha en el mercado laboral ha mostrado cierta reversión, si bien este sigue apretado, y en condiciones de holgura que, dada la debilidad que ha mostrado la economía hacia finales del año pasado, pues se han venido ampliando, si bien siguen relativamente apretados. En este contexto, viendo un poco las consecuencias inflacionarias de todo lo que he venido describiendo, pues como ya saben, no me voy a detener mucho aquí, pero sabemos que en 2017 fue cuando la inflación brincó de una manera muy importante, esto reflejando también el ajuste en los precios de los energéticos, pero también de cierta manera el aumento en la inflación subyacente, que en parte respondió a estos efectos indirectos de estos energéticos, pero también a los elementos que ya dije anteriormente. Viendo más en el margen, la inflación ha venido otra vez está bajando, si bien sigue por encima de la meta del Banco Central, vemos cierta resistencia de la inflación subyacente a continuar descendiendo. Sin embargo, precisamente en ese entorno es que hemos adoptado la postura monetaria que ya describí, en particular un diagrama muy sencillo que dice cómo toma el Banco de México sus decisiones de política monetaria. Podemos ver que dentro del proceso de toma de decisiones en un entorno de lo que se llama objetivos de inflación con pronósticos, aquí lo que se hace es primero comparar la evolución observada de la inflación con los pronósticos de la inflación que tiene el banco. Cualquier desviación tiene que ser entendida y puede conducir a una decisión de política monetaria. A eso se le añade una observación del comportamiento de los determinantes de la inflación, el balance de riesgos en relación con dichos determinantes que pueden ser tanto externos como internos, y esto en un entorno de incertidumbre general. Con todo eso se elabora un nuevo pronóstico de inflación y con ello se toma la decisión acerca de una eventual acción de política monetaria. En ese sentido, nada más para ilustrar lo que pasó, hacia finales del año pasado, dado todos los eventos que se dieron entre octubre, noviembre, diciembre, el Banco de México percibió un mayor riesgo inflacionario y por lo tanto en el informe trimestral que publicamos en ese momento a finales de noviembre, revisamos al alza nuestro pronóstico de inflación, como pueden ver en las gráficas del lado izquierdo. Seguimos esperando una convergencia de la inflación a la meta en la primera mitad de 2020, pero en el proceso esperábamos una mayor inflación. Y eso condujo a que precisamente siguiéramos apretando la postura monetaria a finales del año pasado. No obstante lo anterior, ya en el último informe trimestral las cosas se han normalizado un poco y entonces, como pueden ver del lado derecho, ya no hubo revisiones importantes en nuestro pronóstico de inflación respecto al del informe anterior. Y por lo tanto eso es lo que de cierta manera explica por qué ya no hemos vuelto a subir la tasa. No obstante lo anterior, pues es un hecho de que la postura monetaria es actualmente restrictiva en algún margen. Esto precisamente, dado la descripción macroeconómica que ya di y el hecho de que persisten muchos riesgos que pueden afectar las fuentes de financiamiento externas para nuestra economía, pues consideramos que es la postura apropiada. Entonces, ya muy brevemente, ¿qué esperamos para este y el próximo año?
En cuanto al crecimiento del PIB, en el último informe trimestral revisamos a la baja la expectativa de un intervalo de entre 1,7 y 2,7% para este año a uno de entre 1,1 y 2,1%. Es decir, hubo una revisión importante en las expectativas de crecimiento a la baja, reflejando todo lo que ya mencioné, la desaceleración de la demanda interna, un entorno externo más desacelerado de lo que se esperaba, lo cual puede afectar las exportaciones, y el efecto que ya de por sí ha tenido sobre la actividad los eventos que observamos a principios de este año. En cuanto a la inflación, ya de hecho lo dije, no cambiamos de una manera sustancial los pronósticos, seguimos esperando que la inflación converja a niveles muy cercanos a la meta para la primera mitad de 2020. Obviamente eso implica el manejo de una postura monetaria prudente, muy objetiva y muy oportuna para evitar que cualquier choque que la economía pueda estar sufriendo se transmita a las expectativas de inflación. Y nada más como una consideración final, el reto de mayor plazo para la economía consideramos que puede estar trascendiendo lo que es la postura macroeconómica. La postura macroeconómica es una condición necesaria para mantener estabilidad, lo cual a su vez es necesario para lograr crecer, pero no es suficiente. Para que la economía crezca, yo creo que en la agenda del gobierno deben de estar en primer lugar los elementos que más se han identificado como factores que limitan el crecimiento de la economía, porque son los elementos que afectan en mayor plazo, que son temas asociados al Estado de Derecho, a la corrupción, a la inseguridad y el crimen, a todo lo que es la gobernanza en el país, que pueden ser los elementos que de primer orden afectan los niveles de inversión en nuestra economía. Nosotros creemos que el abatimiento de este tipo de problemas es... Muchas gracias, Daniel, por esta interesantísima presentación. Antes de continuar, quiero dar la bienvenida al maestro Eduardo Vega, director de la Facultad de Economía, que como les dije al principio, por compromisos universitarios se incorporará con nosotros más tarde. Bienvenido. Y también quiero dar la bienvenida a Ernesto Farril, presidente de Bursamétrica, que también se incorporó con nosotros a esta mesa. Bueno, ya leí una breve